¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023. Como siempre, es un gusto acompañarle en este espacio de entrevistas sobre elecciones de Prensa Libre y Guatevisión. Y esta noche continuamos con las entrevistas a candidatos a la presidencia de la República. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Francisco Arredondo. Él es candidato a la presidencia por el partido Creo. Buenas noches, doctor. Bienvenido a Decisión Libre 2023. Muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de llegar a su auditorio en una forma que va a poder ayudar al ciudadano a hacer esa decisión libre, que es el título de este programa. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bienvenido. Y para realizar esta entrevista nos acompaña el periodista Antonio Barrios. Él es jefe de redacción de Prensa Libre y Guatevisión. Buenas noches, Antonio. Bienvenido. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, doctora Arredondo. Bienvenido a Guatevisión y a Prensa Libre. Bien, iniciamos rápidamente, doctor, con la primera pregunta. ¿Qué diferencia hay de sus participaciones anteriores en elecciones con la actual? Bueno, si vamos a hablar realmente en sí de lo que es la campaña, hay una gran diferencia. Antes las campañas eran largas, principalmente eran de tierra y obviamente se viajaba muchísimo más al interior. En la actualidad, 20 años después, hay mucha campaña a través de las redes sociales, a través de los medios de difusión. Es mucho más corta la campaña porque ahora son 3 meses. Nosotros respetamos totalmente ese periodo en que la ley lo indica y así lo hicimos. Entonces yo diría que la principal diferencia está relacionada con el tiempo de duración de la campaña. Algo muy positivo que yo veo también es las regulaciones que existen en el área financiera, porque actualmente para todos los que hacemos campañas honestas y transparentes, los fondos están muy fiscalizados, los cuales a mí me parece excelente. Pero en su caso como candidato, ¿cómo ha cambiado su visión política de hace unos años para la campaña actual? Bueno, mi visión política, le diría yo que hace 20 años cuando participamos, lo hicimos por el mismo motivo que hoy estamos participando, porque queríamos hacer cambios en Guatemala, contribuir a que este fuera un mejor país. No participé electoralmente por 20 años y ahora sí tomé la decisión porque desafortunadamente encuentro que este país, a pesar de ser un país maravilloso, tener unas grandes bendiciones, tener mucha riqueza y tener excelentes guatemaltecos, sigue en la cola del mundo cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de falta de salud, cuando hablamos de desnutrición. A mí como candidato lo que me vuelve a llamar a la participación es el hecho de que no veo que haya nuevas personas, sino que se está repitiendo el esquema de muchos que han participado por años y que por años han tenido la oportunidad de hacer cambios y no los han hecho. ¿Y cree que esta es la definitiva, doctor? ¿Que esta? ¿Es la definitiva esta elección? Bueno, yo creo que todas las oportunidades son definitivas. Cada 4 años en nuestro proceso democrático somos convocados a la urna y tenemos la oportunidad de cambiar la historia, pero hemos fallado por los últimos años y no hemos logrado hacer los cambios fundamentales. Creo que debería de ser la definitiva y espero que la sea, pero ese es un proceso democrático que se va a repetir permanentemente y tenemos que desarrollar políticas de Estado para evitar que de repente 4 años hace una política y 4 años la cambia totalmente y el país no tiene un rumbo. Nosotros visualizamos esto con una visión de nación a largo plazo y ojalá que fuera la definitiva para que pudiéramos dejar puesta los cimientos de un país que tiene una visión de veras de nación. Doctor, ¿y cómo calificaría este proceso electoral? Ya nos habló de una campaña corta, muy fiscalizada, pero también ha sido un proceso con bastante turbulencia. ¿Qué sensación le está dejando hasta el momento? Bueno, esta campaña electoral ha sido totalmente atípica en alguna forma, más atípica que siempre, porque la política guatemalteca diríamos que siempre ha sido bastante azarosa, pero en este proceso en particular ha sido mucho mayor. Primero,
hay más candidatos. En la última elección creo que eran 19, ahora somos 23 o 24. Y luego pues hemos visto que en una campaña muy corta ha habido muchos candidatos que han ido quedando fuera por diferentes circunstancias. El guatemalteco siempre ha sido un poco miedoso, escéptico, frustrado, ya no cree en los políticos. Yo afortunadamente no soy político, yo soy un ciudadano que me metí a participar. Y como ciudadano yo también me siento frustrado de ver que este proceso verdaderamente hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar mañana, hay muchos casos que aún están en la corte, en apelaciones, y hemos visto pues de que han quedado candidatos por fuera. ¿Qué le diría yo? Ha sido un proceso bastante inquietante para el ciudadano. Han habido sombras de fraude electoral, suenan por las redes sociales constantemente y que miren, va a haber fraude, va a haber allá. Yo siempre les digo, miren, confiemos en las instituciones, tenemos que tener un proceso democrático y exigirle a las instituciones que cumplan, que hagan las cosas bien. Pero definitivamente mucha incertidumbre, mucho temor de la población, mucha desesperanza de ver que el proceso se ha complicado y que pareciera que no va a dar las respuestas que todos queremos. Doctor, ¿y qué piensa de los políticos que no pudieron continuar en esta campaña electoral por una u otra razón, por esta serie de recursos de los que ya usted también ha mencionado y que ahora están llamando al voto nulo? Y se lo pregunto porque usted en la campaña anterior apoyó precisamente el voto nulo. Bueno, le quiero comentar que incluso en esta campaña a nosotros, cuando hicimos nuestra inscripción, presentamos toda nuestra papelería, finiquito, todo lo que había que presentar. De repente un día sale la noticia, mire, Arredondo no participa porque no tiene finiquito. Era totalmente falso, ¿no? Hacía una semana la habíamos presentado. Bueno, en ese momento yo no estaba en Guatemala, pero el secretario general del partido, el partido político, se mueve muy rápidamente y en 24 horas se aclaró el tema. Fuimos a la Contraloría, había habido un error de digitación, ya sea por mala voluntad o por casualidad, pero como sea, se aclaró. Y 24 horas después estábamos inscritos y en total legalidad. ¿Por qué le hago esta mención? Obviamente nosotros quisiéramos que todos los candidatos participen, pero han habido casos en los cuales hay procesos legales que fueron seguidos, incluso hasta las cortes más altas de Guatemala, y la respuesta fue negativa. Yo no puedo ir contra un proceso legal, lo que sí puedo hacer, o hice yo en mi caso, fue agotar la vía, y se agotó. Si en el caso de los otros candidatos agotaron la vía y esta les fue negativa, pues en realidad debe haber habido algún tema en particular que de acuerdo a la ley no pudieron hacerlo. Pero ¿qué piensa, volviendo a la pregunta, qué piensa de ese llamado al voto nulo que estos políticos están haciendo ahora que no pueden participar? E insisto, se lo pregunto porque usted en la elección pasada apoyó precisamente el voto nulo. Yo le comenté eso cabal antes de empezar. Pues mire, al final la democracia está representada por el voto del ciudadano. Entonces yo actualmente cuando me preguntan eso le digo, mire, aquí lo que hay que hacer es acudir masivamente a expresar nuestra voluntad en la urna. Y ahí derrotar o ser derrotados, ahí ganar o perder. Pero creo que el voto nulo no es verdaderamente la solución. La ley que promulga el voto nulo tiene errores genéticos que habría que aclarar primero para que ese instrumento del voto nulo sea efectivo. Si no, no lo es. Y únicamente contribuye a crear más incertidumbre y a crear más problemática. Así que no, yo creo que lo que tenemos que hacer todos los guatemaltecos es ese día de la votación, que sea una fiesta como es en otros países e incluso a veces en Guatemala, e ir a la urna y votar masivamente. Su no participación en esta elección le hizo... que el 90, el 100%. ¿Su participación en esta elección le hizo cambiar de opinión? No, yo creo que realmente después de reflexionar que en aquel momento, hace 4 años, planteamos el voto nulo, pues hemos tenido 4 años para analizar y ver que el sistema corrupto que existe, que eso sí es real, hay que derrotarlo, pero de raíz, porque el voto nulo solo va a prolongar, volvemos a caer en el mismo sistema.
al sistema corrupto, que es contra lo que nosotros estamos luchando y contra lo que estamos peleando, hay que derrotarlo en la urna, hay que quitarle su legitimidad en las urnas. Doctor, y bajo esa misma línea de ideas que nos expone, donde se desmarca del sistema actual y de los políticos tradicionales, por llamarlos así, ¿por qué la población debería de confiar en la propuesta de Francisco de Redondo y en el partido, creo, que ya ha estado en el Congreso en las anteriores legislaturas? Bueno, un poco hay que hacer algún prólogo a esta respuesta. ¿Por qué los guatemaltecos, los ciudadanos, por qué yo estoy decepcionado y frustrado? Porque realmente los gobiernos que nos han antecedido no han resuelto los problemas de Guatemala. Guatemala hoy, como lo decía hace un momento, sigue presa en las cadenas de la pobreza extrema, somos de los peores países del mundo en nutrición. Quiere decir que los gobiernos anteriores han fallado, pero cuando hacemos el diagnóstico de por qué se ha fallado, cuál es el problema fundamental, para mí el cáncer fundamental es la corrupción. Hemos tenido gobiernos que han sido corruptos, que no han llegado a servir, sino que a servirse y que por lo tanto nos han fallado. Entonces la diferencia ahora es de que nuestra propuesta, mi participación política es atreviéndome a hablar ante estas cámaras y decirles, miren, yo soy totalmente honesto, no tienen absolutamente nada que me puedan señalar y así como hoy soy honesto, lo voy a hacer 4 años después cuando yo salga de la presidencia y voy a integrar un equipo que tenga las mismas características. Queremos devolverle al gobierno de Guatemala la dignidad, la decencia que está perdida. Queremos devolverle al guatemalteco la confianza en las instituciones. Aquí nadie cree en nada. No creen en la Corte Suprema, en la Corte de Constitucionalidad, no creemos en la policía, no creemos en el Congreso, no creemos en la presidencia. Entonces tenemos que volverle al guatemalteco que confíe, que crea, que tenga confianza que el gobierno que está ahí está para servirle y no para robar. Para eso se necesita que nos comprometamos. Yo me comprometo con Guatemala a verdaderamente, como ha sido mi trayectoria de vida. En mi trayectoria de vida he pasado por muchísimas circunstancias y jamás hay nadie que pueda señalarme de un acto de corrupción. Y eso es lo que quiero llevar yo a este gobierno. Y hablemos precisamente de uno de los ejemplos. Usted fue ministro de Salud Pública. ¿Cómo se vio la corrupción desde esa perspectiva y qué es lo que cambiaría a partir de esa experiencia? Bueno, yo la vi inmediatamente porque mi primer acto al mes de haber tomado posesión fue renunciar. Presenté mi renuncia porque no estaba haciendo lo que yo iba a hacer y vi los signos de corrupción que desafortunadamente después los funcionarios que presidían ese gobierno están en la cárcel. Yo me negué a ser parte de cualquier cosa que insinuara siquiera la corrupción. ¿Se arrepiente de esa participación política? ¿Que me arrepiento? No, yo creo que uno no debe arrepentirse de los actos porque yo lo hice de buena voluntad, confié en que ese gobierno iba a ser diferente y al revés. Cuando yo tomé la decisión de renunciar, lo hice con pleno conocimiento, lo hice en el momento de gloria. No había pasado ni un mes de que había tomado posesión el gobierno del Partido Patriota. Estaba, digamos, en la cumbre de su popularidad. Yo tomé una decisión que fue criticada en ese momento porque cómo iba a dejar el gobierno tan rápido. Pero no, yo la hice, tomé la decisión correcta. La historia lo probó más que suficiente y lo que aprendí es que si la cabeza no es limpia, el cuerpo no puede ser limpio. Yo quiero tener una cabeza limpia que respalde a mis funcionarios nombrados y que ellos tengan la plena confianza que desde arriba estamos trabajando con honestidad y con capacidad. Doctor, y para entrar ya en materia de su plan de gobierno, una pregunta que puede ser un poco trillada por los números, pero 3 acciones en primeros 100 días que piensa hacer de un eventual gobierno suyo. No vamos a llegar a 100 días porque para que tengamos alguna posibilidad de éxito, lo primero que tenemos que hacer es llevar al gobierno a funcionarios capaces y personas incorruptibles. Hablo de la capacidad, ¿por qué?
Aquí estamos acostumbrados a llevar al gobierno a todos los que ayudaron en la campaña, a los que financiaron la campaña, a los parientes, a los primos, a los sobrinos. Nosotros no vamos a llevar a nadie de eso. Vamos a seleccionar un equipo de trabajo que esté verdaderamente identificado, que sea capaz en lo que va a hacer, que no llegue a aprender, sino que llegue con conocimiento. Ese es el primer paso, ese es el reto. Integrar a un equipo que verdaderamente tenga 1.500 gentes por lo menos que se comprometan con Guatemala a llegar a servir. Ese es el primer paso. Si yo no soy capaz de integrar ese equipo, y yo estoy seguro que lo vamos a poder lograr, en Guatemala hay muchísima gente honesta y capaz que no se atreven a participar, que no quieren hacerlo porque la política es sucia y no se quieren ensuciar. Pero vamos a garantizarles que vamos a trabajar bien. ¿Qué aprendí cuando pasé en ese gobierno del Partido Patriota? Que yo, una persona honesta y capaz, no pude trabajar porque mis jefes en esa jerarquía no eran correctos y no eran honestos. Eso aprendí. Pero si yo soy honesto, sí puedo inspirar a mi equipo, sí lo puedo liderar a mi equipo a que todos lo seamos. Entonces, el primer paso fundamental desde el primer día es la integración de ese equipo. Los 100 días son un número que se usa, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tengamos programas de gobierno si no tenemos gente capaz y honesta que los va a desarrollar? ¿Y ya tiene definido quiénes integrarían ese equipo de trabajo? No tenemos al 100% definido ese equipo de trabajo. ¿Cuál es la razón? Lo que les acabo de mencionar. A los guatemaltecos cuesta mucho convencerlos de que nos metamos verdaderamente de cabeza porque no quieren aparecer, no quieren que los miren, no quieren que los miren. Si sacan la cabeza les empiezan a tirar. Entonces no, pero vamos a tener la capacidad de integrarlo. Bien, tenemos que hacer la primera pausa en este momento en Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña el doctor Francisco Arredondo. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Creo. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña el doctor Francisco Arredondo. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Creo. Y para realizar esta entrevista nos acompaña también el periodista Antonio Barrios, jefe de redacción de Prensa Libre y Guatevisión. Doctor Arredondo, en este momento le vamos a presentar una serie de palabras que tienen que ver con la coyuntura nacional, realidad de país. Le pedimos por favor que nos dé respuestas cortas que estén relacionadas con las acciones que usted haría alrededor de estos temas. Y comenzamos ahora, Antonio. Bueno, vamos con la primera palabra, salarios. Hay que subir el salario. Minería. Un análisis para que sea de beneficio para Guatemala. Ideología de género. En contra. Canasta básica. Agotar los esfuerzos para hacerla más cómoda para los hogares guatemaltecos. Medicinas. Bajarle precio. Policía. Capacitarla y que el guatemalteco tenga confianza en ella. Desnutrición. Un flagelo que vamos a combatir. Populismo. Nefasto. Carreteras. Mejorarlas. Pueblos indígenas. En Guatemala somos una sola nación. Pena de muerte. Aplicar la ley. Corrupción. Combate a muerte. Ahí vamos a aplicar la pena de muerte. Narcotráfico. Combatirlo de frente. Migración. Apoyo a los migrantes. Congreso. Debe mejorar. Libertad de expresión. Fundamental. Codeca. La ley debe imponerse. Constitución política. Nuestra línea de trabajo. Tribunal Supremo Electoral. Debe mejorar. Maestros. Piedra fundamental para la educación. Sector privado. Generador de empleo, generador de oportunidades. Juventud. El futuro de Guatemala. La última, mujeres.
igualdad de oportunidades. Doctor, desde su experiencia, ¿cómo se logra en un país como Guatemala y con el sistema que conocemos bajar el precio de las medicinas? Es algo que golpea mucho a los guatemaltecos, el precio de la medicina en Guatemala. Ya se ha repetido mucho en todos lados que se dice, mire, es más barata en El Salvador, en México, en Honduras, es una realidad. Es más barata en Francia que en Guatemala. ¿Cómo rebajamos el precio de la medicina? Primero, tenemos que revisar a fondo cuáles son los impuestos que están aplicando y que están subiendo el precio del mismo medicamento en Guatemala comparado con México. Por ejemplo, se habla mucho de reducir el IVA, pero si el IVA no se usa correctamente, solo va a beneficiar a quien la vende y verdaderamente no va a llegarle al consumidor. Entonces, no necesariamente es una solución. Pero, por ejemplo, los genéricos de buena calidad. El genérico se usa mundialmente, está aprobado mundialmente, pero en Guatemala existen muchas barreras para que entre en una forma fácil. Nosotros debíamos de buscar y los genéricos que estuvieran aprobados y reconocidos por, digamos, el FDA de Estados Unidos, por la Unión Europea y por entidades internacionales de primera calidad, y las que ellos hubieran ya aprobado después de haber pasado estas regulaciones y de haber pasado los requerimientos, deberían entrar libremente en Guatemala. ¿Esa sería su propuesta entonces para bajarle el precio a las medicinas? Esa es una. ¿Sí? Genéricos, revisar los impuestos que se le están aplicando. ¿Y cuánto tiempo tomaría eso, doctor? ¿En cuánto tiempo el guatemalteco podría percibir una baja? Bueno, en el precio la de las revisión abrir los genéricos es casi inmediato, y también la revisión de qué aranceles ponerle o quitarle también puede ser inmediato. Para eso necesitamos trabajar de la mano Congreso y Ejecutivo, porque los aranceles no los rebaja el Ejecutivo. ¿Y qué pasa si en el Congreso no se ponen de acuerdo para ello? Bueno, habrá que negociar con ellos, exponerle ante el guatemalteco, que el guatemalteco los presione para que esto sea una realidad. Ellos también son guatemaltecos, ellos también son sujetos de ese precio tan alto. Entonces yo creo que lo que ha faltado ha sido voluntad política y capacidad de gestión, pero que nos tiene que bajar ese precio, definitivamente lo vamos a hacer. Doctor, entre sus respuestas nos habló sobre los salarios, sobre subirlos, cuál es el plan y la propuesta económica en sí para mejorar ese tema. Y agrego una pregunta, para generar empleo también, que es una de las grandes necesidades de la población. La única forma de generar riqueza es generando empleo, es trayendo inversión extranjera, nacional, y fomentando que hayan más plazas de trabajo. Ahora tenemos que tener una transformación verdaderamente en nuestros procesos industriales y procesos comerciales. ¿Por qué? El salario mínimo está basado en una negociación que sucede ahí por noviembre entre gobierno, sector privado, sindicatos, trabajadores, y muchas veces sucede que no llegan a un acuerdo, el presidente pone un salario mínimo y de ahí después viene la problemática. Pero el problema es que tenemos que darle valor agregado a lo que estamos produciendo, porque si nosotros seguimos produciendo lo mismo todo el tiempo y no le damos valor agregado, pues es obvio que no hay de dónde sacar ese salario mínimo que incremente o que suba. Tenemos que abrir el trabajo parcial, por ejemplo, que ha sido uno de los temas que ha costado que se implemente para que la gente pueda trabajar tiempo parcial, como se hace en Estados Unidos y en otros países del mundo, incluso tener 2 o 3 oportunidades de empleo. Pero la forma es generando más riqueza, generando más empleos, agregándole valor a los productos que estamos haciendo. En vez de exportar el hilo, hagamos la tela. En vez de exportar la tela, hagamos las camisas. En vez de exportar la camisa simple, pongámosle estampado, pongámosle bolsitas y hagámosla con un valor mayor para que nuestro producto sea de un valor mayor afuera y la gente que lo produce aquí también pueda tener la capacidad de pagar mejores salarios. Usted en este tema habla de conversar con el sector privado, con los sindicatos, pero en general, en temas varios. ¿Qué haría usted con 3 sectores específicamente? Por ejemplo, los maestros, un Joviel Acevedo,
un CODECA, y le pongo los tres en la misma pregunta para que usted nos explique. Y pues el resto de sindicatos, ¿cómo trabajaría con ellos? Bueno, primero tengo que comentarles que yo respeto al movimiento sindical. Lo he estudiado desde sus orígenes y obviamente el movimiento sindical es un instrumento valioso en las relaciones laborales con la industria. Desafortunadamente en Guatemala y en otros países del mundo la mala dirigencia lo ha deformado. Por otro lado, también los políticos han participado en esa deformidad, porque los pactos colectivos, particularmente en el sector gobierno, se hacen por debajo de la mesa, se hacen políticamente y no técnicamente. ¿Qué vamos a hacer nosotros con los sindicatos en general? Obviamente el magisterio y el de salud son los más emblemáticos, pero en todas las instituciones del Estado, en todo el sector privado, existen sindicatos. Pero un Jovial Acevedo, ¿qué papel jugaría en su gobierno? Bueno, no quiero hablar de nombres, sino que del sindicato en sí, pero pensemos que un secretario general de un sindicato debe sentarse a negociar de frente abiertamente con el público guatemalteco enfrente, porque actualmente de veras la negociación es política por abajo. Mire, si no saco manifestaciones o si no lo apoyo, hablo bien de usted o hablo mal de usted. La solución es enfrentarlos, hablarles con la verdad de frente, aún invitarlos a Decisión Libre, a Guatevisión, y decirle: mire, siéntese allá, señor secretario general del sindicato, y enfrente de todos los guatemaltecos ponga sus puntos de vista y nosotros ponemos los nuestros y discutámoslos abiertamente. Y de organizaciones como CODECA y el bloqueo de carreteras, ¿qué piensa y cómo lo manejaría en su gestión? Todo lo que esté en contra de la ley no puede aceptarse. Si CODECA roba la luz, que es el señalamiento que se hace, eso debe ser castigado y no debe ser permitido. Los bloqueos de las carreteras, si no tienen una autorización legal, no pueden permitirse. La fuerza pública tiene el derecho, tiene la capacidad de verdaderamente quitar esos bloqueos. ¿Qué vamos a hacer? Cumplir con la ley. Doctor, nos habló también de un combate frontal al narcotráfico. ¿Cuál sería el plan para este tema en concreto, pero ampliando la temática, su propuesta en materia de seguridad? Bueno, lo primero que hay que hacer con todas las instituciones del gobierno de Guatemala es sacar a los corruptos y llevar gente capaz e incorruptible. Eso es lo primero. Uno no puede pensar que llevar a un corrupto y por decirle que se porte bien va a suceder. El que es corrupto va a volver a ser corrupto. Entonces el primero es llevar funcionarios correctos a dirigir las instituciones. En el caso del narcotráfico es un problema muy serio de seguridad que no es de solo Guatemala. Guatemala resulta siendo un puente, aunque actualmente ya se dice que se está produciendo en Guatemala también, o se está poniéndole valor agregado a la droga y produciendo químicos para trasladarlos. Pero si las autoridades que están al frente de la lucha contra la corrupción, de la Policía Nacional, del Ejército, de todas las instituciones que tienen que ver con ese combate, son corruptos, ellos van a permitir, ellos van a ser parte del negocio. Entonces tenemos que quitar a esa gente corrupta y poner a gente que se atreva verdaderamente a combatirla. ¿Y qué piensa del sistema de justicia del país, doctor? Igual, el sistema de justicia, nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Como presidente del Ejecutivo, yo no tengo ninguna función en cuanto a lo que es o ninguna supeditación con el organismo judicial. Está el Ejecutivo, el Congreso y está el organismo judicial, y los tres tenemos el mismo nivel, no hay supeditación de una con la otra y la interferencia es penada por la ley. ¿Pero qué análisis hace usted del sistema de justicia? Que tenemos que trabajar con el organismo judicial verdaderamente de la mano, que tenemos que seleccionar bien a los magistrados que van a ser nombrados para ocupar las cortes y las cortes de apelaciones, Corte Suprema de Justicia, y a través de un proceso de selección dirigido por gente honesta y capaz e incorruptible, elijamos bien a esos magistrados. Entiendo que sí le pediría a su bancada, a la bancada creo, que elijan y que apoyen la elección
que la Corte Constitucional ordenó de magistrados y que no se ha hecho. Definitivamente, pero usted se recuerda que aquí lo que sucedió en el caso de estos magistrados que tienen ya como 3 años de que están ahí, es que hubo una decisión de la Corte de Constitucionalidad, hubo una resolución que fue la que uno legalizó que se quedaran más tiempo. ¿Por qué le digo legalizó? Porque en un momento surgió que al estar ya ellos fuera del límite de tiempo, las decisiones que tomaran iban a ser ilegales. La Corte de Constitucionalidad sacó una resolución en la cual legalizó sus resoluciones a pesar de estar fuera de tiempo. Y por otro lado, le puso una traba al Congreso de que pudiera elegir. Si el Congreso en este momento, si no se modifica esta resolución de la Corte de Constitucionalidad y el Congreso elige, los diputados son los que caen en cometer delito. Pero más allá de ese estira y jala legal, doctor, ¿Sí? O sea, ¿usted cree que el guatemalteco confía en el sistema de justicia no, local? Acabo de mencionar, el guatemalteco no confía ni en el sistema de justicia, ni en el legislativo, ni en el ejecutivo, ni en el Tribunal Supremo Electoral, no confía en nadie. ¿Y qué hacer en un país en donde no hay confianza en las instituciones? Devolverle la confianza. ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué la hemos perdido? Porque los corruptos e incapaces han estado gobernando este país por los últimos años. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Llevar a gente correcta como usted, como Antonio, que se atrevan a llegar a esos gobiernos, a asumir puestos y entonces decir, mire, este hombre es un hombre corrupto, esta mujer es una mujer corrupta, doctor, sí. Es mujer que no es corrupta. Eso es lo que tenemos que hacer, pero si llevamos a corruptos y los corruptos se dan vuelta, giran, nos logran convencer que los corruptos dicen ahora, mire, hay que combatir la corrupción. ¿Quién le va a creer a un corrupto que diga que va a combatir la corrupción? Entonces las urnas, aquellas que hablamos al principio, que son nuestro camino democrático, vamos masivamente a sacar a los corruptos y a llevar a la gente honesta. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa, doctor. Gracias. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Francisco Arredondo. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Creo. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña el doctor Francisco Arredondo. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Creo. Y para realizar esta entrevista, el periodista Antonio Barrios, jefe de redacción de Prensa Libre y Guatevisión. Doctor, en este momento le vamos a plantear una serie de preguntas con opción de respuesta. Así que comenzamos ahora. Perfecto. ¿China o Taiwán? Taiwán ha apoyado muchísimo a Guatemala por muchos años. Ha aportado para carreteras, para hospitales, para una serie de cosas. También ha sido involucrada en corrupción. Un expresidente guatemalteco fue a terminar a prisión por algo relacionado con fondos recibidos de Taiwán. No podemos ser desagradecidos. Por otro lado, de los países que reconocen en el mundo a Taiwán, solo hay 9 o 13, no recuerdo exactamente, y Guatemala es el más grande de esos países. En Centroamérica, el único país que reconoce a Taiwán es Guatemala. Lo ideal es que pudiéramos tener relaciones con todos los países del mundo. Yo creo que acá, al llegar al gobierno, tenemos que hacer una evaluación con nuestro gabinete económico, con nuestra Cancillería y buscar qué es lo que más le conviene a Guatemala. ¿Más o menos impuestos? Menos impuestos y definitivamente manejar con eficiencia los que ya tenemos, con eficiencia y con honestidad. La recaudación fiscal tributaria ha venido subiendo en Guatemala. En estos 4 meses del año 2023 ha subido muchísimo. Es decir, los guatemaltecos estamos pagando impuestos, estamos generando. El problema es que se los siguen robando. Y mientras se lo sigan robando, pues obviamente no importa que usted recaude más o que ponga más impuestos, solo va a tener más plata para el bolsillo de los corruptos. Menos impuestos, plena eficiencia y honestidad en el manejo de los fondos. ¿Más o menos presupuesto para el ejército? Depende de las funciones que les vayamos a asignar. Por ejemplo, usted hablaba en una pregunta anterior del narcotráfico y de la narcoactividad. Obviamente todas las instituciones de seguridad, incluyendo Policía Nacional Civil, Ejército, Inteligencia, van a tener que tener mayores presupuestos para mejorar su capacidad de reacción ante un enemigo como el narcotráfico, que es poderoso, que es rico, que tiene todos los recursos del mundo.
lo más seguro es que tenemos que incrementar presupuestos no solamente al ejército, a todas las instituciones de seguridad. ¿Nayib Bukele o Daniel Ortega? Ortega significa dictadura. Bukele es un presidente que en su país ha tomado medidas que son populares, que son recibidas bien por el pueblo. Incluso en Guatemala mucha gente piensa que Bukele es la solución. Ortega definitivamente no. Bukele en El Salvador lo considero un presidente que está cumpliendo con la función, que tiene contentos al 85% de sus ciudadanos. Doctor, ¿cárceles públicas o privadas? Ojalá no hubieran cárceles. Eso es lo que tenemos que buscar. El sistema privado de cárceles también ha tenido deformidades. En Estados Unidos se ha comprobado que casi el 90% de las cárceles se han vuelto privadas, pero también se han vuelto negocios. Se han sentenciado incluso a jueces en diferentes cortes en Estados Unidos que han sido encontrados que están poniendo penas solo para alimentar las cárceles. Entonces, no, creo que el esfuerzo de un Estado debería ser disminuir el número de cárceles. Lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Finlandia, lo ha hecho Dinamarca, es decir, es un modelo que se puede seguir. ¿Legalizar drogas o aumentar penas? Es una legislación complicada. Los países en el mundo que han legalizado cierta parte de la droga, por ejemplo, Holanda, en realidad no han logrado que baje el consumo, lo han regulado. Las penas sí hay que incrementarlas, porque el narcotráfico es algo que está atentando contra la juventud, que está atentando contra el futuro de un país. Incrementar penas definitivamente. Vamos a plantearle dos preguntas más en este segmento, doctor. Una más, ¿Jimmy Morales o Alejandro Yamatei? Ninguno de los anteriores. ¿Iván Velázquez o Consuelo Porras? Tampoco ninguno de los anteriores. Y una Me más. acojo a la quinta enmienda. ¿Así? Una más, ¿pro vida o pro aborto? Pro vida. Bien, doctor, pues en este momento le vamos a invitar a que ante nuestras cámaras nos diga cuál es su principal compromiso con el país. Le hemos entregado este documento para que usted de su puño y letra lo escriba y ahora pues le invitamos a que lo diga ante nuestra Lo leo audiencia. de acá. Por favor. Bueno, pues muchas gracias. Yo, Francisco Arredondo, me comprometo, y cuando digo me comprometo, estoy diciéndolo de verdad. Tengo una trayectoria limpia de vida que viene desde mis padres y la quiero heredar a mis hijos y a mis nietos. Yo me comprometo a ser totalmente honesto y correcto. Me comprometo a servir a mi patria con total honestidad y dedicación para terminar con la corrupción y devolver a los guatemaltecos la confianza en el gobierno y en sus instituciones. Me comprometo a gobernar con la ley, cumplir y hacer que se cumpla la Constitución Política de la República de Guatemala. Presidir un organismo ejecutivo eficiente que sirva a los ciudadanos para que se pueda volver a que Guatemala sea próspera y exista bienestar para todos. Yo creo en Guatemala y su futuro. No más corrupción. Bien, doctor, pues en este momento le invitamos a que por favor ponga su firma en el documento. Y mientras nos despedimos, le vamos a pedir, usted en el primer bloque pues ya se le planteó la pregunta de cuáles serían sus primeras 3 acciones o sus principales 3 acciones y ahora lo acaba de puntualizar con este compromiso, pero de llegar a la presidencia de la República al día siguiente, ¿qué es lo primero que haría? Levantarme a las 4 de la mañana y empezar a trabajar por Guatemala. Bien, pues gracias doctor Francisco Arredondo por habernos acompañado en Decisión Libre 2023. A ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que el ciudadano tiene que estar bien informado, que nuestro papel como periodistas es informar con la verdad. Ese es nuestro compromiso.
ciudadanos informados son verdadero pilar de la democracia. La calidad de la democracia depende de la calidad de los ciudadanos. Gracias por esta oportunidad a Guatevisión, a Decisión Libre, y a ustedes muchas gracias por las preguntas tan acertadas que me han hecho esta noche. Bien, gracias, doctor. De esta manera nos despedimos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en Decisión Libre 2023. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Alejandra, y el jueves nos vemos con otro candidato presidencial también. Estén pendientes de todas nuestras plataformas. Gracias por su sintonía. Buenas noches. Que descansen.